Alfredo Niro, tal como lo habíamos anunciado, Alfredo, gracias por el tiempo, antes que nada. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te encontró este final o inicio? No sé cómo se llama, este limbo de fin e inicio de año. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, ante todo, gracias a usted por la invitación. La verdad que es un gusto venir a esta entrevista y de este formato tan agradable. Y bueno, ¿y cómo terminamos? Ha sido un año intenso en todos los órdenes. Cuando asumimos una función de representación, una función pública, bueno, en su primera etapa, su primer año, tiene un cúmulo de características propias de todo comienzo, pero creo que debemos enmarcarlo en un contexto que ha sido bastante complejo, tanto nacional como provincial. Tuvieron al final del año legislativo algo que tal vez sea un hito visto a futuro, que es lo que fue el proyecto de ficha limpia, ¿no? Que era algo que la sociedad demandaba, sin importar el partido, sin importar la razón. Creo que se ha hecho punta a nivel provincia, no ha pasado en nación. Pero a nivel provincia es valorable esto. Así es, Daniel, y vos fíjate, yo pensaba, voy desde lo abstracto a lo concreto. Yo creo que el principal mal de la democracia en nuestro tiempo es la corrupción, porque la corrupción es lo que desencadena un montón de otros flagelos, llamémosle de algún modo. Creo que lo de ficha limpia viene a ser un salto de calidad en ese sentido. ¿Va a mejorar en lo inmediato las cosas? Seguramente que no. Pero bueno, es un aporte, es un inicio y responde a una necesidad. Desde otro costado, si hacemos un análisis un poco más profundo, tal vez determinamos que quizás no debiéramos tener estas leyes, porque quien ahora hace la política debe ser una condición sine qua non, un complejo de valores que impiden ese servicio público que es la representación. Pero sobradas son las muestras que esto no ocurre, y hemos visto en los últimos años que por ahí los parlamentos, por ejemplo, son refugios de quienes, valiéndose de los fueros parlamentarios, se convierten a las cámaras, como ha sido el Senado de la Nación, por ejemplo, en aguantaderos. En concreto, y coincidiendo con lo que vos bien describís, creo que es un salto de calidad, creo que es un aporte para la transparencia y que va a mejorar la calidad institucional. Vuelvo a decir, no va a ser en lo inmediato, pero por lo menos una herramienta más para aportar transparencia. Pero es decir, aumenta la expectativa en cuanto a los cordobeses. Sabemos bien lo que pasó en Río Tercero, por ejemplo, y sabemos bien que hubo un expresidente que jamás fue tocado por sus fueros. Entonces eso de cierta manera asegura que no se vuelva a repetir, que alguien cometa un crimen y no tenga una condena, que esa era la problemática. O diferentes funcionarios del gobierno de la provincia de Córdoba, que lo hemos visto, que con condena incluso podían ocupar un cargo. Entonces era alarmante. Para que quede claro, la ley que sancionamos, que esto fue un viejo proyecto del bloque radical de la legislatura anterior, que trabajó mucho el legislador de ese entonces, Marcelo Cosar, y en ese momento la legislatura tenía una composición con una amplia mayoría del oficialismo del entonces gobernador Schiaretti, que no tuvieron la voluntad política de acompañar. Esa es la verdad histórica. Sí. Iniciada esta nueva legislatura, que tengo el honor de integrar, que tiene un escenario, como vos sabes, de absoluta paridad, al inicio tampoco hubo voluntad política de acompañarlo, pero ya sobre el final del año se trabajó en un proyecto consensuado sobre la base de los proyectos nuestros y se sancionó esa ley, que en resumidas cuentas lo que implica es que quien tenga una condena firme, es decir, que la confirme un tribunal de alzada, no va por la comisión de un delito doloso que implique privación de la libertad, no va a poder ser
candidato a ningún cargo electivo, ni va a poder ser candidato a un cargo partidario conforme a la ley de los partidos políticos de Córdoba, al régimen de partidos políticos, y tampoco podría ser designado ministro o secretario de Estado. Claro. Todo esto a nivel provincial. A nivel provincial. ¿Y cuál era el argumento para no apoyar Ficha Limpia? Mira, hay un modus operandi del oficialismo en la legislatura que pareciera ser una norma que toda iniciativa que provenga de la oposición no se aprueba, sin mucha más argumentación, ¿no? Y creo que eso denota, seguimos haciendo análisis un poco más profundo, y yo creo que eso denota una concepción acerca del poder legislativo, que es el poder más democrático, porque allí es donde tienen representación hasta las minorías que menos cantidad de votos han sacado en una elección, ¿no? No es que el que gana se queda con todo. Bueno, tenemos un oficialismo que ha venido acostumbrado a tener amplísimas mayorías. Bueno, hoy la realidad no es esa, pero creo que la cosa pasa por ahí. En ese punto, ¿cómo fue tu labor en la cuestión departamental? ¿Cómo fue el trabajo en el territorio? Porque si algo hemos visto nosotros es que has recorrido pueblos, que has formado parte de iniciativas, por ejemplo la cuestión de la autovía 158, que es algo importante, también formas parte de comisiones. ¿Cómo fue este año recorrer municipios que están todos haciendo malabares, ¿no? por la crisis constante que tienen? Bueno, así es. Yo creo que la función esencial del legislador, y sobre todo de quien es legislador departamental, y esto no lo digo en desmedro de los legisladores por distrito único, la Constitución que regula una legislatura unicameral, es decir, desde el 2001 tenemos una sola Cámara con una composición mixta. Cada departamento tiene un legislador departamental que llega solo si es el más votado. O sea, los departamentos siempre van a tener por lo menos un legislador, que es el legislador departamental, lo que antiguamente era el senador. Sí. A nosotros nos encontró el proceso electoral honrándonos, habiendo tenido un triunfo en el departamento San Martín con la alianza Juntos por el Cambio en ese momento. Yo provengo de la Unión Cívica Radical. Me tocó ser el legislador departamental. Algunos lo veían inesperado al hecho de que Juntos por el Cambio llegara. Así es. Lo daban por hecho que ya había una estructura armada, que estaba la vaca atada y que no había un problema. Parecía un imposible hasta los días anteriores, circulaban rumores. No, lo cierto que la ciudadanía del departamento nos depositó su confianza y fue no solo en el departamento San Martín. Si vos trazas, que fue notable, porque, por ejemplo, a mí me toca ser el primer radical que llega desde el 2001 a la legislatura en esa banca departamental. Siempre la había obtenido el justicialismo en sus distintas denominaciones. Pero lo cierto es que fue un fenómeno de este proceso electoral donde si vos trazas en el mapa de la provincia, trazas una raya a la mitad, la mitad para el sur, han obtenido triunfos que, como vos señalás, en algunos casos parecían imposibles. Marcos Juárez, Unión, Juárez-Selman, San Martín, es decir, Río Cuarto también. Claramente se expresó una voluntad de cambio que quizás no alcanzó por la elección en capital. A veces se subestima la elección de medio término pensando que, o las elecciones que tienen que ver con la legislatura, porque siento que hay como un mito de que la gente no sabe qué vota. Y en realidad, si algo ha demostrado el cordobés es que sabe que está votando, por eso... Y más en nuestra ciudad y en nuestro departamento. También. Por ahí hay una diferencia con las de medio término nacionales, porque en las provinciales vamos todos juntos, ¿no? Y con un esquema, como vos bien sabes, Daniel, de la boleta única, ¿no? Y con esto de que la gente tiene que marcar. Yo soy crítico de esto del casillero de lista completa, porque me parece que por ahí presta alguna confusión, pero lo cierto es que vamos todos juntos y se dio de esa manera el resultado electoral en nuestra ciudad, en nuestro departamento,
y en la provincia. Pensamos, no sé, pienso Arroyo Cabral, pienso Villanueva, en donde se votó para presidente a un signo, se votó en la gobernación otro y también incluso para la cuestión de cámaras, también. Es decir, hubo una diferenciación en ese punto, más allá de que la boleta única traccionó cosas o la enseñanza de cómo usar boleta única estaba direccionada de algún modo, de alguna manera. Te interrumpí, quería preguntarte cómo fue la recorrida por el territorio. Bueno, y a eso iba con esta introducción para graficar el escenario donde estamos parados. Yo creo que nosotros tenemos una función esencial que es la de legislar. Esto es hacer y derogar leyes y obrar como un órgano de control de los otros poderes, fundamentalmente el Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿de qué manera encaramos esa tarea? Por eso yo te destacaba la función de legislador departamental, que siempre le emparento con el otro era senador. Tenemos que llevar la agenda del departamento y vos al pasar lo graficaste muy claramente al destacar a los municipios. Nosotros tenemos un departamento de 15 municipios donde quizá el conglomerado, quizás no, lo es mayor en materia de habitantes, es esa fraternidad de lo que es Villanueva y Villa María. Pero tenés un cúmulo de municipios más pequeños que son municipios, ¿no? Entonces, por eso he procurado tener una presencia activa en el territorio, acompañando a los intendentes y más allá de lo público también a cada comunidad. Y ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Procurando llevar la agenda del territorio. Nosotros de la legislatura no manejamos fondos, no disponemos la ejecución de obras, lo que podemos hacer es pedir informes, promover proyectos de resolución instando a. Y también hay una tarea que te digo que es conexa y muy frecuente, que es la de gestionar, es decir, hacer gestión, es decir, hablando en criollo, ir a golpear la puerta de los ministerios y que no es menos importante, ¿no? Un claro ejemplo, si nosotros hemos presentado un cúmulo de proyectos legislativos, como te decía, de resolución, esto es, la legislatura de la provincia de Córdoba resuelve instar al ministerio tal para que promueva tal cosa. Pero eso es una parte, después también está el camino de ir a hacer esa gestión. Un ejemplo concreto que venimos y vamos a seguir peleando e insistiendo por lo de la Ruta 2 en el tramo que va de la 158 hacia el lado de Pampayasta, que es la ruta que nos lleva a la estancia Yuca, una de las joyas que tiene nuestro departamento en materia productiva, turística, cultural, que es realmente un acervo cultural que no está explotado lo suficiente. Eso es algo que tenemos en la agenda, que lo hemos instalado y no ha sido más que resaltar un reclamo de los vecinos. Entonces, fundamentalmente se trata de eso. Y señalar y trabajar sobre lo que está mal, que ese es el rol de la legislatura. A mí me encuentra en la vereda enfrente del gobierno de la provincia, porque como te decía, fue una elección muy pareja, pero por muy poco continúa el oficialismo. Entonces, eso también nos sitúa en que, vuelvo a decirte, debe ser un rol de todos los legisladores trabajar sobre lo que está mal. Pero por ahí desde la oposición es una de nuestras principales tareas. Así que bueno, en eso hemos andado. ¿Y cuánto espacio hay? Porque esto seguramente muchos no lo conozcan. ¿Cuánto espacio hay para la agenda de los departamentos dentro de la legislatura? Porque a veces escuchamos reclamos a nivel nacional, incluso hace un tiempo un diputado, no recuerdo, dijo: yo soy por Santa Fe y acá se discuten solamente las cosas de los porteños, no me parece, no me representa. ¿Cómo es la legislatura a nivel provincial en cuanto al espacio que se genera en el interés departamental? Mira, vuelvo a decirte, a graficar cómo ha sido este primer año conforme a la composición de la Cámara. Nos ha encontrado una legislatura de 70 miembros, con 33 del oficialismo, 32 del bloque opositor,
es decir, de Juntos por el Cambio, el interbloque más numeroso, y 5 bloques unipersonales, con algunos desprendimientos que hubo en el camino, ¿no? Sí. Pero esto que les describo denota que nadie tiene mayoría propia, claro. Nadie tiene quórum propio. Claro. Ya no es la legislatura que era en otro tiempo. Y eso es lo que yo veo a un año vista, que el oficialismo, es decir, los legisladores de Yarlora, o por lo menos la conducción de ese oficialismo, no ha tomado nota de esta realidad. Y se generan tensiones, discusiones, que quizá gastaríamos menos energía y saldrían mejores resultados, claro, si hacemos lo que hay que hacer, que es buscar los consensos. Claro. Yendo a lo que vos me preguntas, y en este contexto que te he descrito, yo no veo que no podamos instalar los temas, si no vuelvo a esto de la voluntad política del oficialismo, de que parece tener una norma que la regla es no acompañar, claro, las iniciativas, claro, que vienen de la oposición. Y en algunos casos, como te decía, y esto lo digo, lo subrayo para que no se malinterprete, lo digo despojado de toda arrogancia, pero estamos donde estamos por haber sido los más votados. Sí. Entonces tenemos una legitimidad que si a mí me preguntara el gobernador o el oficialismo, le diría, che, denles bola. Porque no es, uno está en este lugar con todo el honor que ello implica, pero está de paso. Y uno es un instrumento, por lo menos así lo entiendo yo, y que uno es un servidor público y tiene que ser el instrumento para trasladar esa iniciativa, esos reclamos. Por ponerte un ejemplo de tanto, lo dije, de la Ruta 2. A ver, pero podemos hacer una lista, Daniel, enorme. No, sí. A ver, es básico que se entienda eso, la cuestión de, primero ser un funcionario público, la cuestión de la vocación de servicio y la cuestión de entender que cualquiera que ocupe una banca no la ganó en una rifa, no la ganó en un sorteo, sino que hubo muchos ciudadanos que confiaron. Así es. En aquella persona, y esa es tal vez la lucha del reconocimiento constante en esta cuestión de el movimiento de placas que se da o movimiento de bloques que se genera. ¿Y cómo es, Alfredo, que el microclima no termine afectando lo que uno hace en la diaria? ¿Cómo decir? Lo que se vive dentro de la legislatura, lo que se vive en el recinto. Tiene que ver con lo que me preguntabas antes. Yo estoy convencido que debemos salir al encuentro. Y más en un tiempo de crisis como el que vivimos. Pero tenemos que salir al encuentro de quienes nos han depositado su confianza. ¿A qué me refiero con esto? De estar en el territorio, de estar con la gente, de estar con las instituciones, de estar con los intendentes, no por una visión intendentista de la cosa, sino por la representación y la legitimidad, claro, que tiene cada intendente municipal, ¿no? Claro. Yo creo que no podemos quedarnos encerrados en el recinto, que es nuestro lugar propio de trabajo, ¿no? Pero debemos amalgamar y mancomunar, digamos, esos dos escenarios, porque se retroalimentan, ¿no? Y a la vez tenés también un territorio que tiene mayores demandas, porque si algo tiene el departamento es la actividad, bueno, la actividad comercial, la actividad industrial, la actividad, bueno, la cuenca lechera, es decir, los pueblos cada vez van aumentando en cuanto a su envergadura, en cuanto a sus habitantes y también en cuanto a las necesidades urgentes que tienen, ¿no? Y imagino que mucho se canaliza por ahí también. Así es, y en esto entra a jugar esto que te decía de lo de ser un nexo de gestión, de golpear puertas en el Ejecutivo y también en el Gobierno Nacional, ¿no? en la Nación, como lo que señalabas al inicio de ese foro que se constituyó oportunamente para la autovía de la 158, por ejemplo. Yo siempre digo que nuestro departamento ha sido bendecido por un cúmulo de factores, brota todo, pero no me refiero solo al campo, sino a la creatividad de su gente, a un espíritu innovador, seguramente tiene que ver con nuestros orígenes, sí, nuestras raíces, la impronta de los inmigrantes, ¿no? Una cultura de trabajo, de esfuerzo constante.
pero aún así no está ajeno de los grandes problemas, ¿no? de este país. Y la autovía es una gran necesidad de hoy. El hecho de posar la mirada sobre la Ruta 158, que tiene que es un camino de entrada y salida, ¿no? De materia prima a nivel Córdoba. Por eso fueron tan interesantes los encuentros, los foros, y estuvieron todos. Incluso yo recuerdo uno que se realizó en AERCA, que hasta el propio Urquía de AGD estuvo presente, ahí, ¿no? Sí, los municipios, instituciones, las cámaras empresariales. Yo creo que, mira, eso tiene que ver también con un rol cuando yo te decía de esto de golpear puertas, no solo presentar proyectos de ley, que es la tarea esencial, sino también esto de hacer ruido. Hace un tiempo, en el marco del aniversario de la catedral, nos invitaron a una reunión a intendentes, legisladores, con el nuncio, el representante del Papa en la Argentina. Sí. Y el intendente Villa María le hizo una buena pregunta a la que le corresponde una buena respuesta del nuncio, de cómo hacer oír la voz de las pequeñas comunidades en los grandes centros de poder. Claro. Y el nuncio le respondió: usen a sus diputados. Y esa es la tarea. Yo creo que ha tomado una buena posta la senadora Álvarez Rivero, senadora nacional por la provincia de Córdoba, en aportar ese granito de arena, ¿no? en ese proyecto. Parecía algo inalcanzable, creo que se incorporó en el presupuesto para el 2025, creo. Y bueno, me parece que se trata de mancomunar esfuerzos, de instalar en agenda los temas y sobre todo de llevar a los grandes centros, como sería el caso de la provincia o la nación, la realidad del interior, que a veces las desconocen. Sí, sin duda. En ese punto, bueno, hablábamos de ficha limpia, hablamos de tareas que se vienen realizando, pero también hay tareas o mociones que no pudieron llevarse adelante. Veía, por ejemplo, no que me quiero confundir la palabra, pero vi que hace poco, en diciembre, también hubo una cuestión de un descuento que se le hace a los jubilados. Bueno, esa es la principal batalla que hemos dado y que vamos a ir batallando. Contame un poco cómo Primero, por una cuestión de que ha sido un compromiso de campaña. Yo creo que uno de los grandes problemas de Córdoba, y que no empezó ayer y que no empezó por este gobierno nacional, es la cuestión de los jubilados. Los jubilados están mal. O sea, las jubilaciones, y con esto no quiero hacer demagogia, pero es un dato de la realidad y es uno de los grandes temas que requieren de que nos sentemos todos, como la seguridad, que si querés también lo abordamos, pero hace bastante tiempo que la variable de ajuste en Córdoba son los jubilados. Entonces, hemos promovido el ideal, el objetivo sería, bueno, poder volver al 82% móvil. Pero del 82% móvil a la realidad de hoy, hay un abanico muy grande que se podría abordar esa situación. Y uno de los aspectos era eliminar el diferimiento que se le hace a los jubilados, es decir, por una modificación a la ley jubilatoria se estableció que los aumentos que reciben los activos se difieren para los jubilados, que se lo termina licuando. Un aspecto. Después todo el proceso que se dio desde la 10633, la 10694, que termina cobrando un jubilado, no llega al 70% de lo que cobra un activo, ¿no? Y entonces por eso vuelvo a decir, no puede ser la variable de ajuste los jubilados. Hubo una cuestión que se desató incluso, yo recuerdo, en pandemia. Pues la 10694. Esta misma. Un proyecto que llegó también con este modus operandi del oficialismo, de bueno,
le presentamos el proyecto a las 8 de la mañana para que lo traten sobre tablas a las 3 de la tarde. Entonces no tenés un tiempo prudencial por un análisis concienzudo. Claro. Total, bueno, tenemos los votos, pero no es así. Claro. Claro. Y ese es uno de los grandes desafíos que tuvieron. Y vamos a seguir dando esa pelea. Y algo conexo con esto es la pésima situación del APRO, la obra social del sector público, que es la de los jubilados provinciales, sobre todo en el interior provincial. Y esto no es culpa de los médicos, pero no funciona. Sí, a ver, siempre hubo reclamos sobre APROS, pero durante el último tiempo han aumentado los reclamos e incluso han aumentado las acciones legales. He visto un par de fallos. Sí, acciones de amparo. Claro. Y además Camilo Rodríguez lo grafica perfectamente. Si algún día lo podés conversar con él, si no lo has hecho, y él te lo pone de manifiesto lo que le sale. Porque sí, vos tenés en Córdoba el Ferreira, que atiende muy bien por el APRO. Ahora, un jubilado que te dice Camilo te saca la cuenta, ¿no? Que no puede viajar solo, tiene que ir con alguien. ¿Cuánto le sale el pasaje de ida y vuelta a Córdoba? O sea, más todo lo que ello implica, ¿no? Sí. O sea, son cuestiones que me parece está en el orden de las prioridades de cada quien, ¿no? Si vos tenés un gobierno que le interesa más y invierte más en publicidad y propaganda que en otras cosas, y bueno, ahí ya nos da la pauta de... ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está el radicalismo? El radicalismo yo lo veo muy bien. El radicalismo es un partido donde siempre conviven distintos sectores internos. Por ahí pareciera haber más tensiones, pero está en su esencia la discusión interna. No somos un partido verticalista, no lo hemos sido nunca, más allá de los liderazgos preponderantes que a lo largo de la historia hubo, tanto a nivel nacional como provincial. Sí se ha dado un proceso de renovación, no solo de autoridades, sino también, te diría, generacional. Eso estoy viendo, ¿no? Modestamente algo de eso expresamos. ¿Sí? Sí. Me tocó llegar a ser legislador con 34 años, con el apoyo sobre todo de los dirigentes históricos de mi partido, que es lo que me enorgullece y agradezco, pero creo que el partido está en ese proceso y con una firme vocación. Hablo de lo provincial porque es donde... Sí, pero a ver, si pensamos en intendentes del radicalismo a nivel departamental, intendentes que son muy jóvenes también. Mira, recuperamos 3 intendencias. Villanueva con Ignacio, que venía batallando 2 turnos antes, perseverante, y se conquistó Villanueva. Y tuvimos 2 municipios más, Algodón con Gonzalo Donati, que debe tener 36 años, 37. Y era su primer participación, si bien de una familia radical y demás, pero su primer participación en política. Y lo mismo en Ausonia con Nico Morelato, con 27 años, que recuperó Ausonia después de muchísimos años. Después también lo tuvimos a Mariano Colombano en La Laguna, que también es muy joven, pero él ya un poco venían de gobernar La Laguna, él era el secretario de gobierno, pero así en general. Bueno, pero más allá de Ignacio, por ejemplo, mismo, está Mael Saúl ahora como secretario de gobierno, que también tiene una marcada juventud. Sí, ¿no? Un nombramiento que lo celebro, porque lo conozco, sé de su buena madera y de su compromiso, y me parece que está bueno. Incluso cuando hubo cambio de autoridades, hay una marcada juventud. Bueno, y por ejemplo, hoy tenés un comité provincia con un intendente que, si bien viene de ser 2 veces intendente, Marco Ferrer, es un tipo de poco más de 40 años. A ver, la edad es relativo. Hay viejos que son de un espíritu joven, sano, y tenés jóvenes que por ahí pueden venir más contaminados, ¿no? Pero es relativo. Lo que sí te digo que naturalmente es un dato objetivo, se ha dado ese proceso. A ver, ¿en qué sucede? La cuestión democrática es la cuestión de elegir o elegirnos.
Y cuando los partidos se asemejan a una cofradía en donde los rostros siempre son los mismos, con el paso de los años, que te pasó a tu generación y a la mía, tenemos la misma edad. Hemos visto siempre las mismas caras con el paso de los años. En los diarios, yo voy y abro un diario del año 1989 y muchos rostros que están ahí, con más o menos cabello, con bigote o sin bigote, pero son los mismos. Así es. Y esto que se ve ahora, así es. Hay una cuestión de decir, sí, bueno, sí. Una persona que milita, que trabaja, o que incluso sale del ámbito privado, no importa, puede llegar a ocupar y servir, ser un servidor público. Bueno, no es y una eso persona ha sido que hace... notable, ¿no? Sí. Te lo ponía con el ejemplo Sí. de los municipios. Si bien de los tres que te nombré, por ahí Ignacio era el que venía con una participación más activa en el ámbito público. Gonzalo era un trabajador de una industria láctea de la zona, Nico era el profe de la escuelita de fútbol del pueblo, es decir, líderes, referentes de la comunidad y vecinos que eran uno, como debe ser, ¿no? Pero, a ver, también tenés que confiar o perseguir un valor, perseguir un anhelo, porque, a ver, yo pienso en el equipo de Tania, por ejemplo, que es el más cercano que tenemos en Villanueva, y muchos de los que acompañan hoy su gestión son personas que hace 9 años atrás ya estaban con él, Sí. como Amael, como Sofía Botaro es el nombre, Sí. que también está en el partido, que es presidente de la Juventud, Sí, del comité departamental. del comité. Bueno, entonces... Pero está también en el Tribunal de Cuentas. Es tribuno. Pero bueno, entonces uno encuentra que también hay una cuestión de educación, porque imagino que después de una elección perdida, todos aquellos que se encolumnaban no siguen siendo los mismos. Y en Villanueva se marcó eso, tal vez. El hecho de Son procesos. persistir, son pero de procesos. bancarse el proceso. Porque hay que bancarse el proceso. Uno no puede arrancar a jugar el fútbol en la primera de Boca. No sé si es burdo el ejemplo, pero no. Pero que así es así. Y en algunos casos, si bien no habíamos participado en candidaturas, pero lo cierto que también venimos en un partido que perdía y hemos batallado desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo fue tu ingreso a la cuestión de la militancia? Vos sos abogado, ¿no? Yo soy abogado, pero milito desde el secundario. Desde antes. Y te diría que en una cosa muy rara, porque en un tiempo, te diría raro por dos motivos, porque participar en política, imagínate, veníamos de los efectos de la crisis del 2001, de Y los los partidos 90. eclosionaron. Sos una persona criada en los 90, en donde... Claro, pero te digo que era raro que un adolescente joven milite, y más raro aún en el radicalismo, en ese momento. Porque parecía mejor momento de un Córdoba en ese que momento, ya, ¿no? Claro, y ya decretaban la defunción del partido y además. Y sin embargo, bueno, ahí estuvimos desde entonces. Después me fui a estudiar a Córdoba, pero siempre seguí participando más activamente desde el territorio. Que eso por ahí son construcciones que no se ven, porque uno no está desde lo público, ¿no? Pero son construcciones que se dan a lo largo del tiempo y sobre todo en la faz partidaria. Por eso por ahí cuando algunos dicen, no, pero la lista 3, para algunos de generación anterior, y sí es fácil añorar una lista 3 que ganaba las 3 boletas 3, pero a algunos nos tocó la lista 3 de la que perdía la elección y ahí estuvimos, ¿no? Claro. Con las mismas convicciones. Y en un tiempo electoralmente adverso, que es un poco lo que vos describías, ¿no? Hay que bancarse los procesos. Bueno, y después milité también a nivel provincial, pero siempre más abocado a lo territorial. Desde estudiante tuve la oportunidad de trabajar en el ámbito de la legislatura, que la verdad que ha sido una escuela, un ambiente de formación muy interesante, que estoy muy agradecido de eso. Y bueno, y hay un poco despertó una vocación legislativa. Y en este camino, a ver, todo se da en un momento, o este momento, todo lo que uno podía saber de cuestiones políticas, de consenso, ideas, aportes, llega diciembre, gana las elecciones Milei
y todo lo que uno sabía o presumía de política o suponía a nivel presupuestario, a nivel disponibilidad, lo tuviste que romper y buscar un hoja en blanco. ¿Cuántas cosas del 2024 quedaron pendientes y cuáles son tus deseos en cuanto a la función pública para el camino que inicia ahora, Alfredo? Lo que quedó pendiente de la agenda legislativa en este año. También. Y lo que queda pendiente a nivel personal tuyo, que vos digas, mira, yo para la legislatura tenía esta idea. Mira, uno siempre... Por ahí las curvas te hacen que... Uno siempre quisiera poder hacer más. ¿Sí? Pero la sociedad nos situó en un escenario, como te decía al inicio, tuvimos un triunfo contundente en el departamento, pero la suma de la elección provincial hizo que algunos estemos de un lado y a otros les toque gobernar, que es la toma de decisiones, ¿no? Por ahí uno quisiera poder resolver más ejecutivamente las cosas, pero no nos toca ese puesto de lucha. Vamos a ir llevando la agenda, insistiendo con las cuestiones, como te decía. Un ejemplo lo de la Ruta 2, otro ejemplo lo del edificio de tribunal en Villa María, y así un cúmulo de cosas. Te podría nombrar el destacamento de Chazón, hablando de obras puntuales, concretas. La unidad judicial de Villanueva, que lo voy a decir hasta que se logre en todos lados, de la imperiosa necesidad que ello requiere. Bueno, vamos a ir batallando e insistiendo en todas esas cuestiones y en las que surgen, y trabajando fundamentalmente sobre lo que está mal. Por ejemplo, SENAF, Sí. que funciona tan mal como el APROS. Y esto dejo a salvo a los trabajadores porque es una cuestión estructural, no de mala voluntad de quien está ahí poniendo la cara y el cuerpo. Pero yo creo que por ahí va la cosa. Y en términos generales, no te digo, no es una frustración a un año vista, pero sí la asignatura pendiente es que podamos establecer un modo superador de vincularnos con el oficialismo, donde la construcción de consenso sea eso y no la cooptación. Claro. ¿No? Interesante eso. Me quedó pendiente, como para cerrar, lo que tiene que ver con el tema de seguridad, porque vos has formado parte de diferentes reuniones que se llevaron, incluso en búsqueda de acciones, porque hoy es noticia diaria los hechos de robos, de hurtos. Sí, y en esto creo que hay que ser cuidadoso, pero como siempre lo decimos, queremos contribuir a la solución. Porque enseguida uno denuncia estas cosas, que es curioso, también es un paréntesis. Por ahí el oficialismo hablan de politiquería, y yo por ahí los miro, los escucho, me gusta mucho la historia, analizo en perspectiva histórica lo que han hecho, y yo digo, ¿qué harían estos al revés? Y la verdad que somos Heidi al lado de... Pero es que hay lugares donde es obvia la falta de seguridad, de policías incluso. Sin duda, claramente, de policía, de personal, de patrulleros, de material, y es algo que lo hemos venido denunciando desde el inicio, desde la campaña y demás. Y por ahí vemos, yo te escucho, decían, pero la oposición lo critica porque Quintero viene. No, nada que ver. Nosotros creemos que ha fracasado la política de seguridad y no se resuelve con cuestiones cosméticas. Sí, me dirán la Guardia Urbana, la ley de seguridad. Yo ayer iba caminando, veía un patrullero hermoso de la Guardia Urbana y decía, pero ¿por qué no habrá más patrulleros para la policía? Para el personal policial. El caso de Villanueva, y esto tiene que ver con lo que venimos insistiendo en la unidad judicial, sí, por ejemplo. Sí. Vos tenés personal policial que está instruyendo sumario, sí, que debería estar en la oficina de la unidad judicial con nada más que 2 ayudantes. Sí. Y ese personal podría estar afectado a la calle. Por un ejemplo muy concreto y terrenal. Y hablamos de localidades donde no hay sumariante fijo, donde hay que ir a esperar al sumariante, con el proceso, con la forma que uno puede arribar a ese espacio. Porque yo el otro día en una localidad le entregaban una chata, dice, vamos a entregar un patrullero, estaba el cura, lo vean, dijo, pues yo salí y lo vi, chata que estaba viejísima. Son detalles, ¿no?
hay lugares donde pasan cosas más graves. Bueno, Villa María mismo se ha relevado la CUP, o sea, se ha relevado. Cambiaron las autoridades, hace tiempo tuvimos una reunión de la comunidad regional con el nuevo titular de la regional. Pero bueno, va a ser uno de los temas, creo que más álgidos. Y la cuestión penitenciaria es otro punto. Bueno, y es un tema donde hemos venido trabajando mucho desde lo teórico y ahora va a ser una de las principales cosas que vamos a abordar públicamente. Teniendo en cuenta que el departamento tuvo su escándalo, ¿no? Más precisamente una sucesión de escándalos, que no es ajena a la situación de la política penitenciaria, ¿no? Quien condujo los destinos del servicio penitenciario durante más de una década en Córdoba está preso por corrupción y nadie pidió disculpas por eso. No se escandaliza el oficialismo por eso. Entonces, nos toca esa tarea, por ahí antipática y sí, pero vuelvo a decir, de trabajar sobre lo que está mal. Y no podemos no decir estas cosas. Es que la función pública también hoy tiene también el hecho de ser contralor en un contexto donde los edificios públicos son más demandados por un hecho de... Y nobleza obliga, quiero dejar salvo o destacar la predisposición del ministro Julián López, que es un tipo que nos ha atendido, ha sido receptivo. Pero lo cierto que el servicio penitenciario, vuelvo a decirte, quien condujo los destinos más de una década está preso por causa de corrupción. Y lo vimos con el penal de acá a unas cuadras. O sea, ha sido un antro de corrupción. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre. Sí, pensaba en esta cuestión de tratar de fortalecer todos esos sectores en un momento donde hay mayor gente que accede a la educación pública, a la salud pública y que padece más el Estado también, padece la burocracia del Estado en cuestiones urgentes, ¿no? Que eso es tenemos para celebrar que la educación es pública y que la salud es pública, pero no tenemos para celebrar ir a hacer 8 horas de cola para que nos atienda un médico. En el caso de la unidad judicial, perdóname que sea tan redundante, pero eso es un ejemplo. Que Villa María también necesitaría otra unidad judicial. Pero creo que es más urgente hoy la de Villanueva. Con el crecimiento que tiene Villanueva. Alfredo, te quiero agradecer el tiempo. La verdad que sirve muchísimo que nos visites para que sepamos también la tarea que están llevando adelante. Porque siempre a veces por una consulta o por alguna cuestión del vértigo de la noticia son diálogos cortos y esta es una oportunidad para justamente conocerte un poco más también y saber lo que se está haciendo. No, el agradecido soy yo por el mismo motivo. Ustedes nos dan la oportunidad de poder llegar masivamente a la gente que nos ha depositado su confianza. Y decirte que estoy a disposición y que bueno, uno a esto lo encara con mucha vocación, con pasión, y convencido que es un servicio público y le ponemos todo el corazón. Podremos tener errores seguramente, pero que lo hacemos con el corazón es así. Muchas gracias. A vos. Alfredo Negro con nosotros. Entonces, pausa cortita y volvemos.